les va? Bienvenidos a través de Canal 10, el canal de los tucumanos. Vamos a contarles en resumen el avance del coronavirus en el mundo. Esto que indudablemente concita la atención de los líderes mundiales y también del espectro científico buscando una vacuna que para muchos recién llegará el próximo año. En este sentido, las cifras preocupan, sobre todo en Brasil, porque ha marcado un nuevo récord en cuanto a cantidad de muertos en 24 horas. Ha superado los 1.100. En este sentido, el último registro no llegaba a 900, pero Brasil enfrenta indudablemente una cantidad de muertos y contagios que además lo ubica tercero a nivel internacional, solo después de los Estados Unidos y Rusia. Ya quedaron atrás España e Italia. Se ha transformado indudablemente en uno de los epicentros, no solo de contagios, sino que la política de Jair Bolsonaro en contra de la cuarentena y del aislamiento está dejando miles y miles, no solo de contagiados, sino fundamentalmente de muertos, que es lo que preocupa. Pero en este repaso por América Latina también vamos a hablar de otros países. Perú llega casi a 100.000 contagios. En este sentido, han preocupado los últimos números, ya que han superado los 4.500 en solo 24 horas. El cierre de fronteras y las autoridades sanitarias con medidas estrictas no han podido frenar en Perú, que es otro de los países que enciende una luz roja. Así está Latinoamérica con Chile, que también multiplica casos con un sistema totalmente colapsado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo peor, porque en países que no han tomado las consideraciones y las políticas necesarias, ya lamentablemente se está eligiendo quiénes son los que cuidarán en cuanto a su vida. Es decir, que eligen quién va a morir, y en este sentido el segmento de los adultos mayores, de los abuelos, es el más perjudicado. En Perú está prácticamente saturado el sistema y la infraestructura sanitaria, eligen a los más jóvenes para quedar con vida. Lo lamentable, la parte dramática a donde indudablemente nadie quiere llegar, y los profesionales están decidiendo entonces quién vive y quién no. Y esto sí está directamente vinculado con la preocupación de las autoridades argentinas, que han primado por sobre todo el concepto de la vida, y en este también interés se han dispuesto medidas odiosas, por supuesto, que generan también impactos en la economía, que de a poco se abre, pero con mucha cautela. Estamos hablando de la República Argentina, que ha marcado, como les decíamos, nuevos números, cuando el 80% sobre todo se está enfocando en provincia de Buenos Aires y en Cava. Argentina tiene confirmados 8.809, recuperados 2.933, lo decimos casi el 30%, y fallecidos 394. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el país? Hay provincias, porque dependía de cada gobernador cómo comenzaban a liberarse las actividades. Hay 4 provincias argentinas que han retrotraído esas medidas por los números y la cantidad de contagios que rápidamente se han multiplicado. Estamos hablando de Buenos Aires, de Córdoba, de Chubut y también de Río Negro. Han vuelto a fases anteriores en la cuarentena. Están prohibiendo justamente actividades como el comercio, las peluquerías y algunos otros segmentos que habían dado en las primeras semanas posibilidades de retornar a una normalidad que trajo como consecuencia altos números de casos. Vamos con placas, vamos con más de lo que está ocurriendo en cuanto a servicios, siempre basándose en los 3 pilares del cuidado fuera de casa. El barbijo es obligatorio, también el lavado de manos en la manera más frecuente posible, pero sobre todo cuando vuelve a casa, y el distanciamiento. Acá hay que hacer una aclaración. Que usted tenga barbijo no impide indudablemente que contraiga la enfermedad. Por eso el aislamiento sigue siendo otra de las herramientas. Barbijo, higiene de manos, distancia social. Todos son importantes y se complementan. No lo olvides, es la indicación de las autoridades sanitarias. Después de esto nos vamos a meter sobre todo en lo que está directamente vinculado con Tucumán y con 42 casos. La provincia hace ya más de una semana que no ha sumado nuevos contagios
y además hay una cantidad de recuperados importantes. Tucumán también ha pisado prácticamente la curva, la ha aplanado y eso ha hecho que el sistema de salud pueda atender los casos que llegaban y sobre todo se ha puesto celo en quienes vuelven del exterior a la provincia, quienes habían quedado varados y que recién está repatriando la nación. Y para hablar de prevención, también vamos a hablar de un trabajo conjunto entre el COPIT, el Consejo de Profesionales de la Ingeniería, y el CIPROSA, porque han estructurado cabinas especiales para la prevención. Nos pareció oportuno en este momento que se han habilitado los comercios, que tengamos algún lugar donde ponernos alcohol o poder higienizarnos las manos. Es un equipo que tiene alcohol 70 y 30 de agua, es decir, que es una solución alcohólica hecha por la farmacia oficial y que tiene una célula que detecta el movimiento, entonces se puede directamente liberar cuando uno pone la mano debajo de este equipo. Son los primeros 5 que se instalan, se van a instalar más. Bueno, es un dispositivo que detecta cuando la persona coloca la mano debajo del mismo y activa una bomba que genera un pequeño chorrito de alcohol. Nosotros muy contentos y satisfechos de poder brindar otra herramienta más para la higiene de manos para nuestra gente. Bueno, varias actividades, como decimos, se están tratando de despertar, de volver a una normalidad que no va a ser igual porque nada lo es todavía y estamos bajo la cuarentena obligatoria y preventiva. No obstante, también hay sectores que están pidiendo generar protocolos y volver a la actividad, como por ejemplo los jardines maternales. Hemos recibido a los representantes, a la asociación que nuclea a los jardines maternales, son todos jardines que están registrados, y bueno, nos han planteado justamente la necesidad de retomar sus actividades, han elaborado un protocolo para hacerlo con todas las medidas sanitarias correspondientes y esto va a ser analizado, va a ser girado al Ministerio de Salud para su análisis. Nosotros como jardines maternales sabemos que no es lo mismo que otras instituciones, somos jardines, al ser maternales, jardines pequeñitos, instituciones más pequeñas y al sentir la necesidad de la comunidad de salir a trabajar, no tienen dónde dejar sus pequeños, por eso recurren a nosotros y están los papás por favor pidiendo a los jardines que abran sus puertas, pero lo debemos hacer en forma correcta. El protocolo avalado por el Ministerio, confeccionado por pediatras, por médicos, para cumplir con todas las medidas necesarias cuando se haga la apertura de los jardines. Tienen particularidades dentro de su actividad que ellos la entienden no solo como necesaria, desde el hecho de que muchos padres están retornando a sus tareas laborales, y recurren a estos jardines para el cuidado de sus hijos, sino también la poca cantidad de niños que atienden y una serie de circunstancias que creen, por lo menos en los informes que han acompañado, que pueden realizar su actividad sin ningún tipo de riesgo para la salud ni de los niños, ni de los docentes, ni de los padres. Tucumán, como decíamos, no muestra casos positivos en contagios en los últimos 8 días y en este sentido también se siguen con la infraestructura en cuanto a los ejes principales para lo peor que puede llegar. Las autoridades sanitarias en el país hablan de fines de mayo y también durante la primera quincena del mes de junio. Por eso hablamos de todo lo que se está haciendo en Alderetes. Finalmente va a estar concluido esta estructura modular que cumple con todas las condiciones y las características sanitarias para albergar pacientes con coronavirus positivo de grado leve a moderado. En estos últimos 60 días prácticamente duplicamos la capacidad de respuesta en cuanto a camas para atender pacientes con coronavirus. Es realmente algo muy importante para la ciudad de Alderete. Podemos contar con 120 camas, lo cual nos va a dar la tranquilidad de que si en un caso necesitamos, por esto de la pandemia del coronavirus, tenemos para atender a nuestros vecinos. Es impresionante, es un hospital imponente, creo de que la zona este lo necesitaba. Estamos en plena pandemia y se está trabajando, cuidando la salud de todos los tucumanos y especialmente la salud de todos los alderetenses. Y este es el esfuerzo del Estado y este es todo el trabajo que ha venido haciendo el gobierno de la provincia, con la ayuda del señor Intendente Aldo Salomón, con todo nuestro equipo de trabajo para dar respuesta en caso de que esto sea necesario, ¿no? El
gobernador monitorea diariamente todos estos sectores y sobre todo sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en la provincia, pero también en la región y en el país. También las autoridades sanitarias y otras instituciones han actuado en ese mismo sentido. Ahora la responsabilidad también es nuestra como ciudadanos y nuestra conducta. Lo reiteramos todos los días porque es importante que usted también se cuide y ayude a cuidar a los demás. No salga si no es necesario. Todavía lo peor en Argentina no llegó en cuanto a la cantidad de casos. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Quédese en la programación de Canal 10 con mucho picante.